acompañarnos. ¿Sí jala? ¿No jala? Sí, no, sí. Muchas gracias por acompañarnos. Como en otras ocasiones, estamos aquí agradeciendo al doctor Val su participación, su generosidad para compartir con nosotros conocimiento del tema de la cultura del agua en esta ocasión. Y no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacerle al doctor, aprovechando que lo tenemos aquí. Ya conocen su trayectoria, su experiencia y su historia sobre el agua. Bueno, pues más allá ya de lo comentado en su conferencia, doctor, ¿cómo resumir justamente ese tema tan delicado pero tan importantísimo que es pues la falta de agua, ¿no? Y podremos dividirlo en los 3 niveles: mundial, por supuesto nuestro país y finalmente aquí a nivel estado de San Luis Potosí. ¿Cuál es este resumen puntual? Sí. Bueno, yo diría que no es como falta de agua. ¿Por qué? Porque falta de agua es que no tengamos nada. Si la tenemos, estamos en una escasez, estamos en un estrés hídrico, como comentaba, y hay cosas por hacer antes de que haya falta de agua. A nivel mundial se tiene la problemática porque precisamente se ha bajado los niveles de tener lluvia, que la mayoría de los países es por aguas superficiales, y aunque tengamos aguas subterráneas, pues también esa agua subterránea viene de las lluvias, que se infiltra y la tenemos ahí. Entonces ese ha sido el problema a nivel internacional en cuestión de lluvias, y que crecen las ciudades y entonces hay que dar más agua, ¿no? A nivel país, ya lo mostraba en gráficas, derivado de que ha llovido menos, las presas tienen menos agua, lo están sintiendo aquí ustedes también. En la Ciudad de México el Cutzamala está muy por debajo de los promedios que se tenía. Entonces nos falta que llueva a veces donde queremos que llueva. Ayer que venía para acá cayó un aguacero en la Ciudad de México, pero no quiere decir que porque llovió ahí nos va a hacer bien esa agua se va y se va a ir a Totonilco y se va a perder. Entonces sí necesitamos, pues, una crisis en la ciudad. ¿Por qué? Porque nos falta agua. Las ciudades, las zonas metropolitanas están creciendo mucho y en una velocidad más rápido de la que podemos crecer en cuestión de organismos operadores. Y la otra, contaminación de los cuerpos de agua. Entonces, si no contamos con agua y además el agua que tenemos la tenemos contaminada, pues se nos va reduciendo ese volumen de agua que podemos tener, o nos sale muy caro, muy costoso tratar esa agua para poderla dar, ¿no? Y volvemos al mismo círculo, no tengo dinero para eso. En cuestión de San Luis, pues todos sabemos, y lo mostraba allí, pues estamos en la franja de los desiertos. San Luis, en esta zona del Bajío, siempre ha sido muy árida, no es nada nuevo, es parte de su geografía y parte de su ser, y pues tienen que trabajar con eso. No hay agua, pues no hay agua. Tienen menos agua, tienen que ser más eficientes, y la gente tiene que conocer más cuál es la problemática para que también la gente pueda aportar su granito de arena en la causa de tener mejor agua, más cantidad, ¿no? Como decía hace un momento el presidente municipal, es una causa. O sea, esto no es de que si mañana nos llueve y se llena la presa ya la libramos, ¿no? Es trabajar continuamente para que todos y cada uno participe y sea parte del problema y solución del mismo problema. Por ejemplo, para manejar el estrés hídrico, se sabe que aquí en San Luis y Guanajuato son industriales, se tienen muchas empresas. ¿Cómo se maneja diferente, digamos, en esos estados el estrés hídrico a cómo se maneja en otras ciudades? Bueno, un poco también regulando, como decía antes, y creo que eso, desde que nos conocimos, el licenciado Hugo y yo en Conagua, se ha querido regular y ha sido un tema, ¿no? Pero yo creo que no hay que satanizar a veces a las empresas. Hay empresas que sí hacen su chamba, sí son eficientes
eficientes, hay que conocer esas empresas. Y obviamente hay empresas que no hacen nada y tiran el agua y ni la tratan, ¿no? ¿Qué se debe de hacer? Trabajar con ellas, perdón que vuelva a lo mismo y que no salga de lo que di en la presentación, pero es trabajar con ellas, concientizarlas poco a poco, hacerlas partes del problema, porque al final ellas están dentro del problema, ¿no? Al rato, por mucho que saquen, ahorita al rato no van a sacar nada, ¿no? O va a haber el momento en que entonces sí se aplique el derecho humano al agua y esa agua que sale de la industria, pues ya no, se va a tener que conectar al sistema y es agua para dar derecho humano al agua. Y entonces se va a quedarse. Entonces, hay que adelantarse, ¿para qué esperarse a que le quiten el agua del pozo? Mejor de una vez empezar a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen a nivel mundial? O sea, y es más, a veces hay empresas que sus indicadores en eficiencia están también en función del agua. Si yo no doy esta eficiencia, es porque tampoco estoy haciendo esto bien en el agua. Es parte de sus indicadores. Doctor, yo tengo dos dudas. Bueno, primero, una caso que me dejó muy claro que la democracia y el agua no se llevan. No se llevan. Una. Dos, a nivel mundial, nos especificaba y nos hablaba una serie de cuadros. ¿Qué país o qué espacio semejante al nuestro ha logrado ir repitiendo todo esto a través de esa escultura, de esa creación, construcción de esta nueva cultura, que usted tenga como ejemplo, que pueda citarnos como ejemplo, que no sea igual, porque sabemos que es diferente, pero bueno, que podemos acercarnos, ¿no? Mire, digo, compararnos con Europa, compararnos con Asia, no digo que no valga la pena, porque nos serviría más bien, más que compararnos, ponernos esa meta para poder llegar. Pero allá son otras condiciones económicas y todo, y culturales, como lo decía, ¿no? Algún país de Latinoamérica que más o menos está trabajando en esto es Perú. Perú está trabajando en materia de cultura del agua y poco a poco ahí la va llevando. También tiene poco tiempo que empezó. Chile es otro país que también está en un estrés hídrico como México, con bastante problema. También ha ido trabajando, pero allá las condiciones son otras, porque allá el agua sí es de quien le dan el agua. Allá sí es privada del agua, y si a mí me dan 10 metros cúbicos, esos 10 metros cúbicos son míos. Y yo puedo hacer con esos 10 metros cúbicos lo que quiera, ¿no? Allá son otras condiciones del agua, pero aún así han ido trabajando en concientizar a esta gente que no se trata de que se gaste esos 10 metros cúbicos aunque sean suyos. No, en Centroamérica no conozco algún país que esté trabajando en ello, y en sí de Sudamérica, Perú es quien está a través de la ANA trabajando. Brasil también ha hecho bastantes cosas, y ahorita precisamente tiene un proyecto con el programa gubernamental de la UNESCO, van a sacar una serie de manuales de cultura del agua para toda Latinoamérica. Brasil está haciendo cosas. Y en México, ¿qué estado, qué entidad, qué lugar está trabajando adecuadamente? Uno de los que tiene más tradiciones es Guanajuato, Nuevo León también, sobre todo en la ciudad de Monterrey, aunque pues ahora está en esa crisis. Habían venido invirtiéndole bastante dinero, habían hecho varias cosas. Del sur, Yucatán también, son de los que han estado más activamente trabajando en cultura del agua. Pero yo no digo que la democracia esté peleada. La democracia sí funciona y debemos de trabajar con ella, pero informando y aclarando las cosas. Es informar y formar. ¿Sí? Para el alcalde o el director del Interapas que me guste contestar, y tomando en cuenta esto que enfatiza el doctor sobre la cultura del agua, ¿cómo entrarle aquí en la capital? Y por supuesto a lo mejor invitando a los municipios circundantes
para establecer justamente esa cultura del agua, más allá mejor de campañas que se hacen, más allá de la difusión general y la publicidad, cómo entrarle o cómo reforzar esto? Sí, yo creo que debe construirse una gran alianza. Es lo que hoy ya estamos haciendo desde hace semanas o meses que supimos lo que podría venir. Y aunque no venga, déjame aclararlo, aunque no venga, debe ser un ejercicio permanente de cultura del agua, no por mí hoy como alcalde, sino yo mismo como ciudadano. En un momento dado yo le encargué al director de Iterapas que fuéramos construyendo una alianza con todos, con el sector académico, con el sector educativo. Estoy hablando de los niveles básicos de educación. Hay que culturizarlo sobre el tema, sobre el propio gobierno. Algo me llamó mucho la atención de Toño Lugo, que él me pidió autorización, yo no la necesita, de que pudiéramos traer a la gente de Iterapas, porque son los primeros que tienen que cambiar el chip de la cultura del agua. El gobierno municipal y los de Iterapas son los primeros que tendríamos que cambiar para ser ejemplo, para ser monitores, para ser los principales promotores de una cultura del cuidado del agua. Y creo que estamos dando los primeros pasos. ¿Cuándo creo que vamos a consolidar esto? Cuando tengamos esta gran alianza en todos los sectores y podamos tener una misma visión, una misma ruta, un solo programa de acción en este sentido. Y me quiero referir con esto a lo de la industria. La industria necesita agua, pero también necesita cultura del agua. Hay ejercicios de acercamiento ya con la zona industrial para revisar qué tanta agua consumen, cómo la tratan, qué podemos optimizar, cómo podemos entrar en un ejercicio de protección y cuidado del recurso. Lo estamos haciendo con desarrolladores, hemos tenido 2 reuniones con desarrolladores, porque es lo mismo, se hace muy fácil construir un fraccionamiento, pero ahora el requisito A del fraccionamiento es el agua, de dónde la traen, cómo la extraen, qué derechos tienen, qué no tienen. Ese se volvió ya, digamos, es parte de los ejercicios de actualización de lo que tenemos como cultura del agua. Hay mucho más que hacer, pero creo que lo importante, y creo que aquí el recurso más importante, doctor, salvo tu opinión, es la voluntad, y ese recurso no está tan a la mano. Hay que construir la voluntad, hay que informar, hay que invitar, hay que desarrollar el programa y hay que estar invitando constantemente a la gente a ello. Los medios de comunicación son un aliado estratégico en todo esto, porque ustedes pueden ayudarnos a informar o a desinformar. Hoy los medios locales son muy profesionales, se enteran, estudian, cuestionan sobre conocimientos y la verdad han sido muy responsables en este ejercicio que hoy hemos construido. ¿Cuál sería el objetivo principal que usted se establecería hasta antes del final de su trienio? A ver, cuando menos, y es algo que vamos a trabajar ahorita en privado, cuando menos definir muy bien la estrategia en materia de cultura del agua, ya sea acompañar la campaña con qué más. Yo creo que debe ser una campaña acompañada de propuestas de cambios legislativos. Ahí hay que trabajar mucho sobre el derecho humano al agua aquí en San Luis Potosí y luego tener muy clara el plan emergente que estamos proponiendo para que el propio plan no sea generador de estrés hídrico, al contrario, y que además que no se gobierne, que es algo que he estado diciendo últimamente. Nosotros no queremos gobernar el tema del agua para el presente, es como llevar las pipas y se acabó la historia. Queremos gobernar para el futuro. Gobernar en el tema del agua para el futuro es fundamental. Para eso hay un plan, lo tenemos, lo estamos trabajando, nos estamos apoyando en la gente que más conoce en México, en el caso del doctor Val, y ahí vamos. Bueno, el doctor Rafael, ¿qué significa hacer acciones concretas? Se ha hecho mucho trabajo a lo largo de la historia, para la parte que tiene que ver con precisamente con cultura del agua. Pero ¿cómo trabajar con acciones concretas y que no se conviertan en lo que luego sucede cuando se hace este trabajo, digamos, intercultural? Luego sucede que hay mucha resistencia por lo que se refiere al cuidado del agua. Ciudadanos que no la cuidan en ningún otro sentido, el robo del agua, depósitos del sanitario con capacidades mucho mayores a un consumo promedio moderado de agua, el uso del agua excesiva, el no reciclaje del agua, incluso la carencia en las ciudades
suficiente infraestructura de reciclaje del agua, el no reporte a tiempo de las fugas del agua, que luego ya se vienen reportando, pero ya pasaron 6 meses de que la calle ya se destruyó, no sé. ¿Qué se tiene que hacer para cambiar de fondo la cultura del agua, pero en la general de los ciudadanos, que es lo que no sucede en ninguna parte del país? Bien, así como concretas, son muchas. No es posible decir, empecemos por esta, luego sigue este, luego sigue este, luego sigue este. Son muchas porque precisamente no hemos tenido un avance en cultura del agua. Hay que generarla, como decía el presidente, hay que generar esas alianzas, porque no es solamente el que lo imponga el gobierno que está aquí sentado, ni el presidente, ni el director, o sea, es un problema de todos los que vivimos aquí, de todos los que se viven aquí, y entre todos esa alianza se van poniendo esas motivaciones, yo le diría, que se deben ir generando, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo del actor, es el motivo, la motivación que se va a ir haciendo y que se va a ir avanzando constantemente, no porque se haga una ya con eso. Se hace una y llegará a su meta y se pondrá otra para seguir, y así con cada uno de los actores es. Entonces, el decirle primero empecemos con una, luego empecemos con la otra, luego, cultura del agua no es 2 más 2 igual a 4. Es un trabajo continuo, aunque, como lo decía, ya se logre que tenga agua todo el mundo, pague todo el mundo, que sería lo ideal. Hay que seguir trabajando, porque si no se cae eso, y que fue lo que pasó en Monterrey, se daba mucha cultura del agua, le quitan los recursos, la gente se olvida de eso y bueno, pues se cae. Hay que seguir, y con los actores, con alianzas, porque ni es toda la culpa del usuario, ni es toda la culpa del gobierno. Todos trabajando en conjunto es más fácil salir adelante y más rápido hacer que florezcan esas acciones. Una de las partes, y que de alguna manera ha sido como digamos que una puesta de pie, pues, a lo que se refiere al avance del fondeo, por ejemplo, del servicio del agua, es luego hay, por cuestiones políticas, están las tarifas congeladas, pero si están las tarifas congeladas, luego los presupuestos no están estructurados para compensar ese congelamiento de tarifas. O sea, me refiero a presupuestos extraordinarios del gobierno, algún subsidio, algún tipo de actividad. ¿Cómo lidiar con eso cuando a veces, y como el caso de los congresos, son los políticos, como decir, los políticos con preferencias partidistas, quizá no piensan en el gasto, en lo que cuesta la extracción y el tratamiento del agua, sino pues, en ganar las elecciones o las anteriores? Sí, lo ponía en mi última lámina. El agua también tiene un valor político, definitivamente, y cada vez se vuelve más valorado ese valor político, pero con ellos hay que trabajar y informarles, o sea, decirles, a ver, si no tenemos unas tarifas adecuadas, pues tú te vas a ir en 3 años, y los que van a sufrir son los que se queden aquí en San Luis, porque a lo mejor el diputado se va a vivir a Nueva York y ya va a San Luis con las tarifas bajas, ¿no? Pero es haciéndolo consciente, darle su parte también de responsabilidad, pero informado, ¿no? O sea, yo creo que la parte fundamental para ahorita, si quieren, ¿qué podemos empezar? Es informar. Informar cómo estamos, bien o mal, pero informar asertivamente, ni amarillistamente, ni decirle todo. O sea, cómo están las cosas, ¿para qué? Para decir, vamos haciendo. Ya no echarle la culpa a nadie más, sino no se trata de eso, sino estamos así y vamos para allá, y de esta forma es como vamos avanzando. Y entonces a los diputados hacerlos partícipes de esta forma y hacerlos responsables, porque al final ellos son los que también votan y proponen cosas que pueden beneficiarles, si lo quieren ver así, pero el primer beneficio pues, es a quien se debe, que es a la ciudadanía. Pues muchas gracias. Muchas gracias.